Dios les bendiga. Amén. Qué gusto estar otra vez con ustedes de nuevo hoy. Pues ya es viernes. Amén. Es viernes y Dios quiere que tengamos un fin de semana maravilloso, fantástico, libres, perdonados. Pues hay que pedir perdón. Hay que recibir el perdón que Dios tiene para nosotros. Y, hoy voy a hablar acerca de que en verdad tú y yo hemos sido perdonados para perdonar. Y, Dios constantemente, hay muchos versículos que hablan de este tema, de cómo es la voluntad de Dios que tú y yo perdonemos. Mira, para comenzar, la palabra de Dios nos indica que el no perdonar es un pecado delante de Dios. Tan es pecado que nos dice, ahorita lo vamos a leer, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, tú y yo, para no perdonar? Si todos los días, todo el día, digo, porque nadie nos está llevando cuenta, ¿verdad? Porque a veces ni cuenta nos damos cuánto ofendemos, fallamos a Dios y Él siempre nos perdona. Quizá ni perdón pedimos. Yo no sé tú, yo no sé cómo es tu vida ni cómo es tu platicar con Dios. Yo le pido perdón a Dios todos los días, porque de la mitad o más de la mitad me doy cuenta, pero de otros ando tan afanada en el día, en mi día a día, que ni cuenta me doy cuánto peco en contra de Dios. Y eso pensamos como, pues yo a Dios no le falto el respeto, pero la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y eso nos hace estar faltos delante de Dios, porque constantemente ponemos otras cosas, las cuales creemos que son importantes y no le damos la importancia a Dios ni al prójimo. Y no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y nos hacen algo y no perdonamos. Bueno, en fin. Ese es el tema del día de hoy. Y Dios quiere que hoy vivamos un día de perdón, de libertad, en el nombre de Cristo. Vamos a dar comienzo a este devocional. Amén. Mira, vamos a ir al epístola a los Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Dice, Cristo murió para hacerte libre, para perdonarte de todos tus pecados, para hacerte libre, para que no estés sujeto a la esclavitud que es el pecado, porque cuando uno no perdona, le es pecado. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Dice, mantente firme, no ayudes, ¿verdad?, a tu naturaleza a pecar. Mantente firme con la libertad con que Cristo te ha hecho libre, porque Cristo nos ha hecho libres de todo pecado.
Dice, y no estés sujeto otra vez al yugo de esclavitud. No es la voluntad de Dios que nosotros vayamos por la vida con rencor, con resentimiento, porque no hemos perdonado. Porque eso nos ata en esta vida. Nos ata, no nos deja ser libres, no nos deja avanzar en nuestro caminar cristiano. Porque estamos atados. Nosotros mismos nos atamos porque no queremos perdonar. Pero mira, dice en Juan, primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Mira lo que dice. Ay, Dios mío. 3:8 dice así. El que practica el pecado es del diablo. Y no perdonar es un pecado. Ahorita lo vamos a ver. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Para eso apareció Jesús, para enseñarnos, perdonándonos Él, para que nosotros perdonemos y seamos libres y no estemos pecando de esa manera. Bueno, podemos pecar de muchas maneras, pero esta es una. Esta es una que yo mismo me puedo hacer libre de. Si yo perdono, si yo decido perdonar, yo me puedo hacer libre de este pecado. De otros pecados quizá no, pero de este sí. Y vamos a ver. Dice Mateo 22:39. Mateo 22:39. Y ni modo, para mí es muy importante llevarlos a la palabra de Dios. Dice, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo voy a perdonar a mi prójimo. Yo amo a mi hijo. Yo amo a mis nietos. ¿Cómo no los voy a perdonar? Háganme lo que me hagan. Pero dice la palabra de Dios que esto es con todo mundo. Con quien amamos y a los que no amamos. ¿Verdad? O los que nos aman y los que no nos aman. Esos son el prójimo. Y dice la palabra de Dios que es un mandamiento, no es opcional, no es si tú sientes o si tú quieres, es que ámame a mí, dice Dios, y ama a tu prójimo. Con eso vas a cumplir toda la ley. Claro, porque no le vas a hacer nada a nadie si tú lo amas. Imagínate cómo le voy a hacer daño a mi hijo o a mis nietos. Pues no, claro que no. De ninguna manera. Vamos a ver Mateo 6:12. Mateo 6:12. ¿Qué es lo que dice? Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es parte del Padre Nuestro. Perdóname, Señor, porque reconozco que yo fallo. Así también voy a perdonar al que me ofende a mí. Esta es la oración que Jesús nos enseñó, que si queríamos orar, tendría que ser así. Y está la mayor enseñanza, el mayor tesoro para nosotros, para poder ser personas plenas en el reino de Dios, viviendo aquí en esta tierra. Perdonando, así como nosotros recibimos el perdón, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Exactamente, Efesios
4:32. Vamos a ver qué dice. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se oye y se dice muy fácil, pero como personas agradecidas con nuestro Dios, reconociendo humildemente cómo fallamos nosotros constantemente. Todo el día, todos los días fallamos. Porque no estamos viviendo conscientemente de amar a Dios todo el día y de amar al prójimo todo el día. Entonces fallamos. Fallamos, peleamos, nos enojamos, tenemos resentimiento, nos da coraje, a veces hasta ira, a veces hasta nos atrevemos a decir alguna palabra que no es digna de nuestro Dios y que le ofende a Él, a Dios. A lo mejor vas en el carro y le dices algo a una persona y no te oyó la persona, pero Dios sí, pero Dios sí. Y por eso es que dice, así como yo los perdoné en mi Hijo Jesucristo, ustedes, entre ustedes se tienen que perdonar. No es opcional. No. La esposa, el esposo, los hijos, las amigas, las familias, nos tenemos que perdonar. Y si ellos no nos quieren perdonar, y si ellos no son dignos de nuestro perdón, ese ya no es nuestro problema. Nosotros tenemos que perdonar. Porque nosotros somos los que queremos estar bien con Dios, ¿verdad? A lo mejor la otra persona que me ofendió ni siquiera conoce de Dios. Pero yo sí. Yo soy la que tengo que perdonar. Porque delante de Dios yo quiero estar bien. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay muchos versículos que hablan de y nos muestran que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos perdonando y no es por el placer solamente de perdonar. Es que el perdonar nos va a hacer libres. Y así es como Dios quiere que vivamos tú y yo. Libres. Libres de esa opresión que nos trae el no perdonar. Es un peso muy pesado. Es demasiado. Porque nos hace pecar. Nos hace pecar. Y el perdonar nos hace libres. Y es como Dios quiere que tú y yo vivamos, libres. Por eso quiere que tú y yo perdonemos. Y por eso nos dice a cada rato, así como yo te perdono, yo quiero que tú perdones. Ni modo, pero te lo tengo que recordar. Porque piensas que nadie es digno de perdón. Bueno, probablemente hay muchas personas que no son dignas y tú sí eres digna de que yo te perdone, dice Dios. Los demás no son dignos, pero tú sí. Bueno, pues, total, si Dios lo dice, así lo tenemos que hacer. No es que lo merezca alguien. No, es que yo quiero ser libre. Es que yo quiero agradar a Dios. Es que yo amo a Dios y estoy agradecida con Dios. Por eso tengo que perdonar. Bueno, Mateo 18:21, ¿qué dice? Mateo 18:21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea que la humanidad no ha cambiado. Todo mundo peca contra todo mundo. Y todo mundo tenemos que perdonar. Y el que no quiera perdonar, pues ese será su problema. Yo voy a perdonar porque ese es mi problema. ¿Ok? Y entonces Pedro, que le está preguntando, le está haciendo esta pregunta a Jesús, le dice, ¿hasta 7 veces lo tengo que perdonar? Tantas veces me está ofendiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le contestó Jesús? Ay, nanita, ay, nanita. Jesús le dijo, yo no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Saca las cuentas. Todas esas veces tengo que perdonar. Todas esas veces vas a perdonar. Porque todas esas veces Dios te perdona a ti. Cuando tengas este problema de que alguien te ofenda y te hace sentir mal, piensa, piensa. ¿Cuántas veces te perdona Dios a ti? Y recuerda estas palabras de Jesús. Hasta 70 veces 7. Dios mío de mi vida, de mi vida. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué tal? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué queremos? ¿Vivir sin ser perdonados y no perdonar? ¿O vivir con el perdón de Dios perdonando a los que nos ofenden? Esa es vuestra decisión. Es algo que solamente tú y solamente yo vamos a decidir. Si nos parece que no merece las personas nuestro perdón, resígnate a saber con certidumbre que tú tampoco mereces el perdón de Dios. Oh, ¿qué tal? Esto es fuerte. Esto es una realidad que nos invita a humillarnos a nosotros mismos y a darle gracias a Dios por todas las veces que nos ha perdonado y que nos está perdonando siempre. Romanos, vamos con esto cierro. Romanos 12, 19 dice así. No más que lo encuentre. Romanos 12, 19. Mira qué hermoso dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú y yo somos hijos de Dios, somos la niña de los ojos de Dios, y alguien nos ofende, y nosotros le permitimos a Dios su justicia, porque nosotros perdonamos. Aquí dice, mía es la venganza. Si alguien te hace daño, yo voy a ponerlo en su lugar. Yo voy a hacer mi justicia con esa persona. Porque eres mío. Porque tú me diste mi lugar. Porque no fuiste como yo, no te quisiste hacer como yo, como Dios. No perdono, sí perdono. Yo soy el único que puedo decir y decidir a quién voy a perdonar, dice Dios. Nunca se te olvide
que la venganza de aquellas ofensas, heridas, golpes, abusos, todo está en las manos de Dios. Siempre y cuando tú te mantengas firme como hijo de Dios, esperando que Dios saque la cara por ti. Él es el que tiene el poder. ¿Qué le pudiéramos hacer a una persona? ¿Qué le puede hacer Dios a esa persona que nos hace daño? Nada más vamos a ensuciar nuestro corazón, no perdonando. Pero esa es tu decisión. El Señor te bendiga. Yo te invito, el Señor te invita a que pidamos perdón y perdonemos. Y que vivamos un fin de semana maravilloso, una vida maravillosa, perdonando y dándole gracias a Dios por su perdón. Amén. El Señor te bendiga. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias, 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 gracias. Pues nunca vamos a terminar, Señor, de darte las gracias por tanto amor y tanto perdón hacia nuestras personas, hacia nuestras fallas, hacia nuestras debilidades. Señor, ayúdanos, ayúdanos a amarte de tal manera que deseemos perdonar a todos los que nos hacen daño. Y que tú, Señor, tomes control de nuestras vidas, porque en realidad no deseamos ningún daño a nadie. Lo único que quisiéramos es que no nos hicieran daño. Pero si tenemos que perdonar algo que nos han hecho, hagámoslo con amor, con gusto, sabiendo que Dios tiene control de todo. Él es el que hará la justicia por nosotros. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. Ponemos a nuestros amados delante de ti. Te pedimos que los bendigas donde quiera que se encuentren nuestros hijos, nuestros amados, si están lejos de casa. Señor, bendícelos, cuídalos, cuídanos, cuida a nuestras familias, cuida a nuestras amigas, nuestros amigos. Dios te bendiga. Dios bendice a Israel, bendecimos a Israel. Y te pedimos que no te olvides de México, de nuestros gobernantes, que nos ayudes en todo momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere.